Bueno, buenas tardes a todos y es un placer comunicarnos, otra vez digo, comunicarnos con Ensenada. Em, es una cuestión, la cuestión de cuarentena en este momento es una cuestión crucial, es la primera. La nota que he escrito y que ya he visto ha tenido mucha difusión y mucho impacto, sobre todo en cuanto a responsables a los cuales le ha llegado, que la han leído y que han reaccionado inmediatamente. Es una serie es dentro de una serie, digamos, una trilogía de lo que ustedes ya han visto. Yo comencé el 12 de marzo, con esa nota, evitar la fase 2 de circulación del virus en Argentina, cuando el virus estaba llegando por los aviones, ¿no es cierto? Como bien sabemos, el virus llega desde Europa, a Europa le llega desde China, a China, a América le llega desde Europa, Argentina en particular, como sabíamos, de los países con los cuales Argentina tiene más vinculación, pero es así, ¿no es cierto? Y entra a través de Ezeiza, digamos, y es Ciudad de Buenos Aires, y eso lo dije, y dije que el problema mayor iba a ser allí, y a la provincia, con difusión hacia las ciudades aledañas, y iba a ser en primera línea los más expuestos y los más vulnerables, y por eso había que reaccionar pronto, y por eso también, bueno, con excelentes medidas, las autoridades argentinas tomaron las medidas necesarias, cerraron Ezeiza, comenzaron y contra todos los consejos de ese momento, puesto que se miraba a Europa, y Europa no es en esto un ejemplo a seguir, contra todos los auspicios o consejos de ese momento, que eran de no hacer cuarentena rígida o fuerte hasta que el virus no circulase en Argentina en fase 2, que yo dije, no, hay que justamente evitar que circule, y es haciendo la cuarentena precoz, tomando la moraleja, digamos, o la enseñanza de lo que ha pasado justamente en Europa, que no estaba prevenida por distintas razones. Se hizo la cuarentena porque al final se tiene que hacer, pero tardíamente, con el saldo que en unos momentos lo vamos a recordar para comparar, y entonces se tomaron las medidas, y se toman en Argentina las medidas que había que tomarse, cuarentena precoz y cuarentena importante, y un seguimiento que acompañado con medidas de logística, medidas económicas, medidas de ayuda hacia los más vulnerables, y en eso es que Argentina hoy, basta compararlo. Ahora daremos unas cifras que es bueno tenerlas, y tal vez las daré de una manera que sean más ilustrativas a lo que ustedes ya conocen, porque esto ya es conocido. Y cuando se compara no solo con el hemisferio norte, no solo con Europa, sino con los países limítrofes, con los países hermanos de Argentina, donde desgraciadamente tenemos que ver los saldos en fallecidos. Cuando hablamos fallecidos, es también fallecidos por número de habitantes, por millón de habitantes, que es lo que interesa, y ahí las cifras. Las matemáticas son exactas y son contundentes, y no son manipulaciones digamos, de interpretaciones aleatorias. Eso es lo primero, a tu pregunta. Lo otro que es muy importante también, cuando personas, ¿no es cierto?, puedan decir, sí, como científica, que tú me has preguntado esto, como científica, ¿no es cierto?, con esa metodología de análisis, o
visión que se tiene. Yo quiero recordar, como todos ustedes saben, y para aquellos que no me conocen, yo soy científica, doctora en física, ciencias exactas, física teórica, física matemática, física del universo, grandes síntesis, y eso es una metodología además de pensamiento. Y entonces, en esto, como es los análisis de pandemias, hay mucha matemática también, puesto que la epidemiología y las curvas de proyecciones, y quiero exactamente las estadísticas, los análisis y las predicciones, ¿no es cierto?, que es fundamental para poder prevenir. Entonces quiero decir que la física es una ciencia exacta y desgraciadamente la medicina no lo es. La medicina es una ciencia de la cual es extraordinario porque sin la medicina, digamos, nuestra salud no, y nunca un físico ni un científico que no es médico no puede sustituirse al médico, pero la medicina no es una ciencia exacta. Y luego están las vocaciones, las disposiciones, la responsabilidad individual y social de un científico, donde en estos momentos de pandemia mundial y en cada país la patria nos convoca. Y la patria en este momento de situación de emergencia, como es la que plantea el coronavirus, que no es un invento argentino, ni es ni es que a Argentina solamente el coronavirus ha venido, o el COVID-19, es una pandemia mundial y que ataca a todos, ha atacado a los países más desarrollados, a los que mejor sistema de salud o más preparados estaban, los ha atacado a todos y es por eso que es un acto completamente irracional, anticientífico, descabellado, hacer manifestaciones, y estamos en democracia, por supuesto, felizmente, la democracia que supimos conseguir, ¿no es cierto? Y entonces esos actos en este momento, hablando de que el virus no existe, de que la anticuarentena es una medida antidemocrática, son irresponsabilidades que se pagan con vidas. Y yo soy, y en todo sistema, y muy tolerante, y con mucha tolerancia, quiero recordar que cuando se tienen niveles de responsabilidad, como ha ocurrido con personajes que han tenido niveles de responsabilidad en Argentina o que siguen teniendo, digamos, al menos acceso a los medios de información o a distintos sectores, hablar de que la cuarentena no dio resultados, que la cuarentena es un acto de antidemocracia, hablar de que la infección que nos afecta en este momento álgida en América y en América del Sur en particular. Entonces, podemos comparar la cantidad de fallecidos de Argentina con todo el resto de esos países, en América, que sea del sur, que sea del norte, y en Europa, y vemos los países que no han hecho cuarentena precoz y los países que incluso la han hecho luego, pero los saldos que tienen, y los países como Argentina, que han logrado hasta ahora con esto no tener el dispare de fallecidos, porque el disparar el número de contagios es disparar el número de fallecidos también. No nos olvidemos, porque aquí, entonces, no quiero eludir la pregunta que tú me habías hecho al comienzo, si son errores, si es ignorancia
o si son hechos los de anticuarentena o de negacionismo, y esos hechos que van mutando, ¿no? Porque todos los días se reflotan con un mito falacioso nuevo, ¿no es cierto? Lo hemos visto. Entonces, sí, al comienzo podemos decir la ignorancia. Hay sectores o parte de la población que pueden ser ignorantes, que todavía, digamos, no, es muy difícil de comprender de todas maneras que hasta ahora, porque todo esto que estoy vertiendo, estos conceptos se han difundido, ¿no es cierto?, se han propagado. Pero hay y continúa habiendo, y sobre todo, cuanto el resultado de la cuarentena se ha visto que hace sus efectos, ha habido y lo sigue habiendo una campaña que esos no son ni errores, digamos, sí son errores, por supuesto, pero es una campaña que tiene un objetivo muy claro, que es de contrarrestar todo lo que en Argentina está haciendo bien. Y eso es una realidad. Luego, digamos, cada uno de ustedes está más aún en la microrealidad argentina o en la realidad argentina global y pueden analizarlo desde sus perspectivas. Yo me manejo, es muy triste, como yo lo he escrito, es muy triste constatar esa campaña anti-cuarentena o anti-argentina, porque es evidente que no están proponiendo nunca esa campaña anti-cuarentena, no propone medidas positivas para poder mejorar la situación, que hay tanto, ¿no es cierto? En toda situación de emergencia y en toda guerra, estamos en una guerra prolongada contra el coronavirus. Y en eso la patria nos convoca y hay lugar para todos, desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestras casas, desde nuestros lugares, de nuestros barrios. Esa actitud, por eso he dicho, la cuarentena protege la patria, la anticuarentena dispara la muerte, dispara contagios, atenta contra la patria, la anticuarentena es antivida. Y la anticuarentena es antipatria. Y eso es algo que lo analizo desde todo el análisis que hago desde el centro del coronavirus, que ha sido Europa y que se ha vivido en manera atroz y flagrante, con 30.000 muertos por países, en los países más. Europa, para que se sepa, la extensión de Argentina como un país es más o menos equivalente a la extensión de todo un continente europeo. Bien. Lo que es el continente europeo, digamos, tal como lo conocemos, ¿no? No incluye a Rusia, no incluye, o sea, y cada país europeo es un equivalente de una provincia argentina, digamos, en extensión. Francia es un equivalente de la provincia de Buenos Aires, en extensión y en población aproximadamente. Exactamente. París se puede comparar, París y el Gran París, digamos, aledaños con lo que es el Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y esas París, zona roja del coronavirus, que ahora estos países y Europa, como ya pasó, como fueron, esto es algo que es muy importante aclararlo, porque es algo que se ha manipulado y continúa a manipularse. ¿Cómo es posible? O sea, esto es, quisiera, si te parece, Sí, o sí, si sí. tienes otras preguntas, pero tal vez convendría desmistificar o puntualizar estos mitos que andan en las ondas televisivas, propagándose permanentemente, relanzándose cada día, reflotándose cada día, inventando nuevos mitos para decir que no hay que continuar con la cuarentena, que se está haciendo mal.
y para disminuir a Argentina en lo que se tiene. Y es necesario acompañar a la población. La población que está haciendo y que ha hecho, y que gracias a eso, al esfuerzo, y yo desde aquí me incluyo, porque yo lo he hecho desde aquí el esfuerzo, para Francia y para Argentina en todo lo que he podido, se le debe a la población un acompañamiento, una comunicación clara, precisa, porque el que está solo y espera, esa imagen, ¿no es cierto? El que está solo y espera en su casa, espera mirando televisión, espera escuchando, Cuidado, se cortó. Se me trabó internet, Ahí ver. permanentemente confundiendo. La última moda, que es esto de que lo he escuchado, y primero trataron de comparar con países que trataban de poner que no habían hecho cuarentena y tenían buenos resultados, cosa que es completamente falacioso, ¿eh? Ese país nórdico del cual tanto se ha hablado, y se pudiesen hablar de otros países también, y sería exactamente lo mismo. Ese país nórdico que en Argentina tanto se ha hablado y se lo ponía como ejemplo, ¿no es cierto?, de que no había hecho cuarentena y demás, tiene desgraciadamente para su población 400 muertos por millón de habitantes. Lamentablemente. Y tuvo que venir para atrás. Y Eso le iba a hacer una salvedad. Mapa, en la carta, digamos, en el mapa de la pandemia de Europa, tenemos, digamos, es algo que es bastante universal y constante, en los principales países, cifras como la de 600 millones por habitante, 600 millones por habitante en Italia, 600 millones por habitante en España, 598, bueno, estoy hablando, dando las cifras redondas, o 432, 400 por habitante, son cifras de ayer, ¿no es cierto? Pero por millón de habitantes en Francia. Entonces estamos hablando en total de lo que son 30.000 habitantes, 30.000 fallecidos en cada país. En cada país que es una provincia de Argentina. Y el Reino Unido que ya tiene más de 40.000 fallecidos. Sí, es muy fácil de analizar. En un país que es una provincia de Argentina. En un país que es una provincia de Argentina en extensión. ¿No es cierto? Y les estoy dando también el número por millón de habitantes, cuando Argentina estamos, no sé, en lo último serían 800 fallecidos, más o menos, y es un 12, un número que son 12, 12 fallecidos por millón de habitantes. Exacto, 12 fallecidos por millón de habitantes. En toda Argentina. Estamos comparando con 600 fallecidos por millón de habitantes en una provincia de Europa. O sea, tengamos, esos son los datos que los dio las buenas medidas, y esas buenas medidas que dio la ciencia, que la experiencia sea científica o teórica, y eso es lo que muchos llaman la ciencia picapiedra, la cuarentena picapiedra. Señores, señoras, señoritos y señoritas, no hay otra medida básica para afrontar este virus, que es altamente traicionero, porque sabemos lo de los casos que se manifiesta, que en los infectados pueden estar asintomáticos, no presentar síntomas durante un cierto periodo, sin embargo contagiar. Es un virus altamente traicionero, no conocido, de una virulencia muy, muy grande y una velocidad de contagio extremadamente alta, que es la que hace
disparar esas curvas de manera exponencial, esos factores, ¿no es cierto? Cada persona contagiada puede contagiar a 3, pueden contagiar luego, bueno, se pueden reducir las curvas, ese factor que se reduce la velocidad y demás. Argentina logró y tiene, sí, Argentina, entonces ahí está justamente la manipulación en la que hacen muchos, la ignorancia en la que hacen otros, la falta de comunicación, tal vez, que esto necesita una comunicación permanente todos los días porque llegamos a momentos críticos. Entramos en el invierno y entramos en el desarrollo del virus en ciertas regiones. ¿Qué es lo que conviene señalar? Que esto es muy importante y es muy importante para la población y para las autoridades. La población y las autoridades que están escuchando. Sí, te escucho si quieres. No, eso le iba a decir que por ahí la entrevista iba a rondar sobre estos ejes, ¿no? Y la verdad que está saliendo como por ahí uno la pensaba, que eran los temas que por ahí nos interesaba desde Ensenada para hablar con usted. Uno era el rasgo científico, o sea, el enfoque científico, otra es cómo lo ven desde ahí, desde París, y este otro tema de que usted dice, digo, porque usted vive en Francia, que están lamentablemente, ¿no? La enfermedad meses adelante. Es difícil comparar Argentina con Europa porque Europa fue medio como el laboratorio donde primero explotó esta situación y fue actuando a prueba y error. En Argentina por ahí es más fácil porque se va viendo el ejemplo y ya es más fácil tomar decisiones. Eso no le quita ni le resta ni le suma mérito a nadie, ¿no? Pero es un análisis de la realidad. Ahora nosotros entramos en el frío. Empezaron los días de 2, 3, 4 grados, viene todo el invierno por delante y estamos en esa fase que ustedes también ya superaron, eso sí lo superaron en Francia, que es pasar el invierno, ¿no? Por eso ya que entraba en ese punto me pareció muy importante, cómo ve la llegada del invierno a la Argentina, si puede ser un agravante o si no, o si simplemente la enfermedad seguirá su curso más allá de la temperatura. Bueno, esto también se ha dicho y demás. Quiero aclarar, de todas maneras, ustedes saben que yo siempre me he manejado por mi trabajo, por la escuela que llevo adelante y demás. Siempre me he manejado en lo internacional, en el mundo, más allá de Francia y todo lo demás. Entonces, por eso puedo dar una visión, por supuesto, desde Francia, desde Europa, y analizarla en el mundo, porque mientras la pandemia se estaba dando, yo tenía las comunicaciones en directo con los premios Nobel de mi escuela que estaban en Japón, en Estados Unidos, o premios Nobel de medicina que ya estaban viendo y demás. O sea, eso tiene, o sea, hay un fondo muy, muy fuerte en poder, porque además Europa es un centro de la información también, ¿no es cierto? Esto de más allá de las estaciones, o sea, y por supuesto además toda estación, y en particular el invierno, tiene el ataque, digamos, de las gripes, de los virus, de lo que se llaman las enfermedades de estación, ¿no es cierto? Pero bueno, este virus se pensaba que que el verano lo aplacaba más. Hay distintos estudios que todavía no son concluyentes, puesto que se dan en laboratorio. Es posible que lo que sí, que se pensaba que podría morir o debilitarse a una temperatura que en realidad eran que eran los 36 grados, 39 grados, no viene al caso porque eso luego se desechó. En realidad se tienen que tener temperaturas mucho, mucho más altas para que el virus realmente se debilite. Esto no es, o sea, no se sabe, lo que sí que está en correlación con la temperatura y con el invierno, es que todo invierno es difícil
puesto que tiene aparejada una serie de enfermedades de estación que vienen con el invierno, como son las gripes, como son las bronquitis, ¿no es cierto? Y eso para el coronavirus hay que evitarlo, o sea, entonces todas las medidas de prevención para el coronavirus sirven también, o sea, lavarse las manos, el no exponerse, el no salir, el cuidarse, sirve para no contraer, digamos, o prevenir todo ese tipo de infecciones y que pueden ser de garganta y que pueden ser muchas otras. Ahora, el coronavirus no es una gripe o una gripe mayor. El coronavirus ya se ha visto que ataca muchos sistemas orgánicos y demás. Y lo que se ve además es que ataca según los organismos. O sea, hay síntomas que son constantes, que son universales para todo organismo, que se manifiestan de manera constante, la temperatura, bueno, todo lo que sabemos, los dolores, el ataque a los dos lobos del pulmón, a los dos hemisferios pulmonares, esas en los casos más graves. Luego el ataque al sistema nervioso, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, pero además deja secuelas, y eso, o sea, los curados también tienen secuelas, eso es lo que se está estudiando. Eso, digamos, aquí en Europa tal vez haya población todavía para estudiar más eso, porque el pico ha pasado. Claro. Es evidente que en Argentina se trata hoy de prevenir y de estar atendiendo los casos que hay. No se puede estar haciendo todo al mismo tiempo, por más que se está en distintos niveles, incluso con los testeos, incluso con el poder investigar sobre los distintos tratamientos, ¿no es cierto?, que puedan hacerse. Eso se hace, eso está en Argentina, porque hay planteles, incluso la investigación hacia una vacuna. Pero bueno, lo que yo quiero significar es que todas las medidas, o sea, el tratamiento, que todavía no está en ciencia cierta, pero todo lo que se da para poder paliar, para poder disminuir las cargas virales, para poder evitar esa tormenta el ataque que le hace el virus, debido a la descarga que tienen, con la cual el organismo tiene que protegerse. Entonces se generan reacciones en el organismo que llevan a esas situaciones críticas que luego son trasladados a las terapias intensivas en los casos peores, ¿no es cierto? Pero el punto está que lo que quiero significar es que todas esas medidas, esos niveles son importantes, se están dando, pero ninguno es posible si no se respeta la cuarentena, porque cuando usted no respeta la cuarentena, y cuando es peor, si dice a la gente, bueno, por medida demagógica, por medida para dejar contento a todos, vayan, jueguen, reúnanse con los amigos, ¿quién no lo va a hacer si le dicen? Entonces ahí, eso es la fiesta del virus, eso es un hecho científico, ahí el virus comienza a propagarse, a circular, se disparan los contagios, se disparan como el virus, se disparan los contagios, se disparan las muertes, se dispara la curva exponencial, se disparan las muertes. Eso es una realidad y no es exagerar ni hacer sensacionalismo, ni difundir el miedo, como también otro de los mitos, se quiere difundir el miedo, se quiere someter a la población por el miedo. No señor, no señora, no señor, no señores, ni señoritos, ni señoritas, no es difundir el miedo, es hacer lo que se debe hacer en la salud pública y frente a una pandemia y una epidemia como la que está viviendo el mundo, en particular la parte del mundo en la que está Argentina hoy, porque la otra parte del mundo ya la pasó, con un saldo y un muy triste saldo, porque errores se han cometido, no solamente porque
yo soy mucho más, o sea, yo tengo una gran exigencia intelectual y humana, eso es lo que me ha enseñado en mi escuela, se practica eso, la exigencia intelectual de la ciencia con una alta exigencia intelectual. En mi escuela se practica eso, la exigencia intelectual de la ciencia con una alta exigencia intelectual, rostro y valor humano, que la aplicamos primero que todo a nosotros mismos, que el que lleva adelante un proyecto es el primero que tiene que dar el ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces con ese análisis es que digo que en Europa no se han hecho, tal vez por miles de causas que convendrá luego analizar, ya están analizadas, pero todavía no se ha salido de la pandemia, pero ya están analizadas, de que no se hicieron de la manera que podrían haberse hecho mejor y colapsaron en muchísimos casos los sistemas de salud, y con este saldo, que más o menos es una constante, esto de 30.000 fallecidos o, digamos, 600, 400 fallecidos por millón de habitantes en sistemas altamente desarrollados, estados altamente fuertes, economías mundiales altamente. Entonces, esto tiene un análisis, porque no es cierto, y es otro mito, lo del ensayo y error. Ensayo y error se puede practicar en el laboratorio. O sea, uno hace ensayo y error y se practica en el laboratorio, pero no cuando está al frente de situaciones donde está en juego la salud de poblaciones. El ensayo y error se puede hacer cuando uno tiene controlada una situación y dice, bueno, como se ha dicho, abrimos un poquito y entonces vemos, y si no, retrocedemos. Eso hoy conviene ver, y en esto vamos a algo completamente actual, y que es que el mapa de la pandemia del coronavirus hoy, en los casos donde está álgido, ¿no es cierto?, donde está candente, donde está caliente, que es en el hemisferio sur, estamos en nuestro caso, que es Argentina. El hemisferio norte también, hemos visto Estados Unidos los fallecidos que tiene. Pero bueno, hablemos de nuestro... Lo que ha tenido el virus es que ha sido igualitario en los números, en todo el mundo ha tenido los mismos efectos, ¿no? Por ahí se ha cambiado de acuerdo a distintas acciones, pero lo que demostró es ser igual en todo el mundo el virus. Totalmente, porque el otro virus que se está lanzando, el otro mito, que es un virus también, digamos, ¿no es cierto?, virus informáticos, usted, digamos, que conoce la informática, ¿no es cierto?, los virus informáticos y los virus que son informáticos de la información, viralizan. El otro virus que quieren lanzar y están lanzando es que, bueno, no, porque lo que ocurre es que en Argentina el virus es una cepa que mutó, que está más débil, y que el virus vino a América del Sur más débil. No, todo eso son mitos, eso no está comprobado. Y además lo que es una constante es que el mismo virus que vino a Brasil, porque vino en los mismos aviones, digamos, lo trajo la misma gente, la gente que fue a Europa y regresó, o que salió de Argentina o salió de Brasil y pasó luego bueno, sabemos, el virus no mutó, y la prueba está en lo que ha dejado, desgraciadamente, porque estoy diciendo desgraciadamente, sí, lo que ha dejado como saldo y está dejando, porque esto no terminó. Es algo que estamos viviendo y es absolutamente dinámico. En Brasil, por ejemplo, donde eso ya se hizo una política, desde una política de gobierno, una política de Estado, el negacionismo del virus, o el reírse del virus, haciendo todo tipo, ¿no es cierto? En Estados Unidos también, bueno, Chile también paga con un alto número, ¿no es cierto? Sí, Argentina está rodeado de malos ejemplos en ese sentido.
Entonces los malos ejemplos son las medidas, las malas medidas que se han tomado. Y Argentina tiene que protegerse en ese sentido, pero lo ha hecho, proteger sus fronteras y demás. Y a pesar de todo eso, de estar rodeada de países hermanos, ¿no es cierto? Poblaciones hermanas, altamente infectadas, porque se han tomado las malas medidas, y se han tomado, se siguen tomando. Argentina ha podido con las buenas medidas, o sea, lo que muestra aún más la eficacia de las medidas que se han tomado para contrarrestar e ir librando esta batalla contra el coronavirus, que no está terminada, puesto que la curva todavía es ascendente. Entonces, en esto tenemos que justamente, porque el conocimiento, y esto que es muy dinámico, pero de todas maneras, el conocimiento siempre es dinámico, y uno tiene que ir poniéndolo al día, y no solamente poniendo al día la información, sino integrando todo lo que ya se sabe, tratando de sacar las correlaciones y las nuevas conclusiones y hacer las proyecciones para qué es lo que mejor se puede hacer. Entonces, hoy se vio, cosa que hace 2 meses tal vez no estaba tan claro, y eso es otra de las enseñanzas, digamos, es que el virus, en este mapa de la pandemia, hoy la tenemos, por eso se habla de cuarentena responsable segmentada, y se agrega productiva, yo le agrego también productiva, es muy importante en este momento, claro. Porque es como, ¿no es cierto?, el papel cuadriculado, el papel milimetrado que conocíamos cuando hacemos los diseños, cuando éramos, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer esas cartas de precisión. Entonces tenemos hoy, en el caso de Argentina, en ese sentido, felizmente, un mapa en donde las provincias que están más alejadas, que estuvieron siempre más alejadas de la zona central donde entró el virus, o sea, donde difundió menos el virus, menos alejada de Seiza y demás, que hicieron bien las cosas, y que las provincias hicieron bien las cosas también, que se aislaron, que practicaron la cuarentena y demás, vemos que hay zonas, y en la mayor parte se está viendo, hay algunas excepciones que ahora voy a decir, desgraciadamente, donde se está viendo que esas incluso que han abierto no han abierto así como si no hubiese pasado nada, o como si no estuviese pasado nada, con todas las medidas sanitarias, preventivas, de barrera frente al virus, de aislamiento social preventivo, obligatorio, el uso de las máscaras, el uso de tapabocas, la distancia, y fundamental la distancia que hay que tomar, no reunirse sin tomar distancia, y esas reuniones donde se comparte comida y bebida y demás son, ahí la gente piensa que están haciendo una fiesta y festejando, como desgraciadamente sabemos, ¿no es cierto? Muchos casos que lo que ha llevado eso, que lleva a focos de una irresponsabilidad total. El virus es el virus el que se hace una fiesta allí. Por eso los restaurantes es tan difícil que puedan ser abiertos en al menos en la zona de lo que es el AMBA, o lo que se llama Ciudad de Buenos Aires, aledaños, y el cordón que continúa conurbano y provincia de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires hay sectores, hay pueblos, hay ciudades que están más aisladas, que se pueden proteger mejor, y donde la situación no es la misma. La situación, entonces hoy la zona roja de la pandemia es Ciudad de Buenos Aires, y todo lo que ha ido difundiendo de allí, sus villas, desgraciadamente hemos visto, no había agua. Eso explica, o sea, ¿por qué las poblaciones vulnerables, por qué la población más allá? O sea, yo identifico, y esto es factual, o sea, donde el virus se hace una fiesta, digamos, donde el virus está allí propagándose.
Bueno, donde hay grandes aglomeraciones, tenemos que evitar. O sea, y si estamos como una ciudad, como Ciudad de Buenos Aires, estamos hablando sin sus villas, porque desgraciadamente las tiene y muy cerquita. Pero la Ciudad de Buenos Aires, el nivel en general de la población permite que tengan higiene, que tengan todas las condiciones como para poder salvaguardarse, y una educación, digamos, mínima e incluso más allá, secundaria, universitaria, como para poder comprender que tomando todas las medidas, entonces el virus tienen que protegerse y no tienen que ir a circular y querer salir de aquí o de allá de vacaciones y que puesto y todo lo demás, puesto que están circulando el virus y llevando a donde no lo tienen que llevar y a zonas. Después el virus se va difundiendo, y en los sectores más vulnerables, que pueden ser hemos visto los casos de geriátricos o de la población más vulnerable, lo que ha sido 5 estrellas y no 5 estrellas, terrible. Hemos visto los casos de hogares de institutos de menores, hemos visto las villas o los barrios, con una geografía que no es la misma. Villa Padre Carlos Mujica es una que está lindando, ¿no es cierto?, con Ciudad de Buenos Aires, tiene una arquitectura diferente, hay ese hacinamiento al no tener agua. Está el parador de Retiro también, no sé lo que estará pasando, o sea, todo eso tiene que estar allí. Y en las zonas, bueno, conocemos Villa Azul 31 y otros tantos. Ahí los testeos, si hay testeos se hacen y demás, se aísla. El aislamiento no es un castigo para la gente, es para que se proteja, para que no salgan a difundir, para darles el descanso, bueno, todo lo que tiene que estar para tratar de o llevarlos a lugares para que no estén hacinados. Garantizar que tengan el agua, garantizar, bueno, que estén protegidos del frío, porque son los más vulnerables. Entonces, donde hay asentamientos, hacinamientos, donde el virus se hace esa fiesta, porque está todo el contacto físico, menos higiene, incluso en el sistema de alimentación. Hay gente que ahora se está alimentando gracias a que hay todos esos programas donde se ha ido incluso a los niños que no van al colegio, ahora que no van, pero se les sigue procurando, y que está muy bien, que tengan sus meriendas, su ración alimentaria, como debe ser. Porque es muy importante, con esto no estoy dando las recetas anticoronavirus, pero eso es comprobado, que un organismo que tiene buenas defensas, porque está bien alimentado con sus proteínas, bien descansado, el dormir bien es una gran defensa contra los virus. El poder tener, cuanto más en el sentido que cuanta más fatiga tiene, cuando llegan esas 19 horas de la noche y uno no ha tomado nada todavía, uno siente más frío, y si todavía no está bien cubierto, aún más, y ahí es donde el virus, y donde tiene fatiga, donde está en contacto con alguna otra persona, ahí es donde los virus, cualquier tipo que sea, se hace su fiesta, y en particular el coronavirus, que tiene todo lo que tienen los otros virus, pero mucho peor, y que no sabemos, y que mucho de eso no sabemos. Por eso hoy el mapa tiene la pandemia en esa zona roja, tiene que, y que lo están haciendo, la provincia de Buenos Aires, he visto que ha reaccionado. El proceso en el que estamos hoy en día. Es que se ha salido, que es el proceso en el que estamos hoy en día acá en la Argentina, ¿no? El foco está en el área metropolitana. Estoy en París,
Sí, O sea, sí, se estoy salió en así. París, pero estoy viendo las cosas, ¿no es cierto? No, Sí, te escucho, por es favor, disculpa. espectacular y es muy gustoso escucharlo. Yo por ahí tenía varias preguntas preparadas y por ahí me las fue contestando en el Sí, transcurso de la charla que nos está dando, así que por ahí era para no interrumpirla si venía contestando lo que él no, quería no, por preguntar. Así favor, que, por no, favor. en función de eso, porque ya salimos de volvimos de París, salimos de la capital y alrededores, pasamos por el conurbano, digo, ¿usted qué conocimiento o qué interrelación tiene actualmente con sus familiares en Ensenada, con sus amigos en Ensenada? ¿Cómo está? Porque como somos un medio de Ensenada, no queríamos dejar por ahí de pedirle su visión de cómo está viviendo esta experiencia desde allá, pensando en Ensenada o charlando con la gente de Ensenada, ¿no? Sí, bueno, tomo esta posibilidad que me están dando para dar un gran saludo a mi querida ciudad natal, la ciudad de Ensenada, y han tenido de mis noticias, puesto que han visto, supongo, las entrevistas que me han hecho o el film que muestra, ¿no es cierto?, lo que cuánto llevo a, a mi mirada, lo que pienso de las raíces, de la identidad, este, y de Ensenada, y de por qué vuelvo y estoy siempre en contacto con Ensenada. Mi contacto, sí, siempre lo ha sido, con mis familiares, con los amigos, con Ensenada, y lo que veo, Ensenada ha reaccionado, Ensenada, la gente sigue, las autoridades de Ensenada, el señor intendente, los que lo rodean, los equipos. La gente de Ensenada ha seguido y sigue tomando todas sus distancias, y Ensenada no está parada, ni Ensenada ni quiero significar que tampoco otras ciudades de la provincia de Buenos Aires o el país no está parado, no es que el país está parado, porque aquí hay que tener también una visión de que estamos ante una emergencia muy, muy grande, como tal vez no la habíamos vivido, digamos, en esta última hablemos de, sí, yo pienso que así, situaciones tan graves, Sí, hay que irse muchos años atrás para comparar. Uy, ¿se nos perdió? Hola. Ahí volvió. Es una guerra sanitaria contra el coronavirus, y como tal tenemos que pensarlo de esa manera. No es tiempo de frivolidades, no es tiempo de superficialidades, de egoísmos. Es tiempo donde la patria nos convoca la solidaridad, nos convoca la adaptación. Yo comprendo que todos los trabajos, tal vez las personas que no pueden estar trabajando a full como estaban trabajando, pero están trabajando, o sea, a través de segmentación de horarios, de turnos, de apertura de negocios por turnos, conservando la distanciación. Los restaurantes y los bares que no pueden hacerlo lo hacen a través de el hacer comida que la gente va a buscar o llevan a domicilio, como siempre estuvo. Hoy más que nunca se ve la necesidad, y hoy más que nunca no solo la necesidad, sino un concepto que yo he elaborado durante muchos años, y que es el concepto de vecino y el concepto de barrio. Hoy más que nunca, tiene valor el barrio, tiene valor el vecino, tiene valor las ciudades, que han instaurado, que han conservado sus raíces, que han conservado sus barrios, que han conservado su noción de vecinos, que han conservado la noción de proximidad, de cercanía. Y hoy entonces de lo que se trata es el comercio de cercanía, la panadería, el carnicero, los conceptos que la globalización internacional, a ultranza y sin rostro humano destruyó en las grandes metrópolis, en las grandes urbes,
donde el concepto de vecino ya no existe, y donde hablar incluso en Argentina, me acuerdo, ya no más de ir de una ciudad a otra, y hablar de mi barrio, y hablar, eso era despectivo, mi barrio, pero el barrio era un concepto despectivo, ¿no es cierto? El barrio con tanto honor y que es parte de la cultura y también sellado en esas canciones de nuestros mejores cultores y de ese gran producto nacional de cultura que Argentina, invento que Argentina le ha dado al mundo, que es el tango argentino, sí. Que también lo he llevado. Y eso es lo que me han inculcado mis padres y lo que lo han visto en parte, digamos, en mínima parte en el film. Y más aún, y respondo, ¿cómo podrán ustedes entonces imaginarse que al hablar de Ensenada, cuando en un momento hablar de Ensenada era despectivo, yo pudiese contarles, puesto que, bueno, me parece un poquito más de edad, cuando tanta... ya no más de ir de Ensenada a la ciudad de La Plata, ya era despectivo en La Plata hablar de Ensenada en algunos sectores, comprendido universitarios, o en Buenos Aires, ni hablemos cuando uno estaba en París y hablaba de Ensenada, y no hablemos de cuando uno... y no hablemos de que había colegas que incluso ni querían decir que eran egresados de la Universidad Nacional de La Plata o de Buenos Aires, si estaban en otras ciudades del norte que eran más conocidas, que es un gran error y que yo he llevado a Ensenada por el mundo, no solamente he hablado y lo hablo ahora, la he llevado en el mundo y no ahora, cuando Ensenada es conocida y muy bien conocida. Eso le iba a reconocer. Porque sí, no, ahora es fácil, porque uno ahora habla de Ensenada y la elogian por ahí no le puedo decir en el exterior, pero acá en la Argentina te elogian Ensenada en cualquier lugar en donde estés. Totalmente. Ahora, hace 20 años atrás nadie se animaba a decir que era de Ensenada. Exactamente, incluso esa rivalidad, ¿no es cierto? Incluso con Berisso, sabemos que Berisso tenía una urbanización muy importante, un sistema de negocios y demás que Ensenada no lograba, había sido en cierta manera dejada, desvalorizada en todo sentido, y entonces el habitante de Ensenada, estoy hablando en el sistema, estoy hablando en general, ¿no es cierto? No le daba al habitante de Ensenada ese orgullo sano de decir Ensenada. Pero bueno, Ensenada tiene una gran y riquísima historia nacional, puesto que Ensenada allí ha luchado contra el invasor y en las invasiones inglesas. Tiene una riquísima historia, tiene sus puertos, tenía sus puertos, sus ferrocarriles, su gran destilería, yacimientos petrolíferos fiscales, de lo que puedo dar, puesto que mi padre fue una de las personas que allí lo podía contar y de primera mano, y en la puesta en marcha de grandes destilerías. Hoy sé que en Campana hay la inauguración por parte del presidente de otra planta para la energía, el diésel, poder producir y no importarlo, el diésel nacional. En fin, las industrias petroquímicas, Ensenada tiene una gran historia, pero hoy, bueno, es Argentina que tiene una gran historia, y hoy más que nunca la patria nos convoca, y la bandera argentina, que me la pueden ver, ¿no es cierto? Que la tengo puesta, sí. Puesto que venimos del mes de mayo, mes de nuestra, una de las fundaciones, ¿no es cierto? Nuestra libertad, o el comienzo o la continuación, mes de mayo, la gesta de mayo, continúa junio, el mes de junio, con la bandera que Belgrano nos legó, ¿no es cierto? Hoy 250 aniversario del natalicio del general Belgrano.
Claro, y entonces, por supuesto, la bandera que Belgrano nos legó y más que nunca tenemos que, eh, esto no, esto yo lo hago, o sea, yo me manejo con valores, me manejo con, con pensamientos, con grandes pensamientos que van de la mano del valor humano y con grandes causas que van más allá, o sea, en esto, por eso la patria nos convoca y no, por eso me da y salgo a alertar y a denunciar toda campaña anti-argentina que se está haciendo. Hay una campaña anti-argentina que incluso se está haciendo desde afuera, es doloroso decirlo, es necesario saberlo, porque quieren que a Argentina le vaya mal en esta guerra de pandemia mundial. Quieren que Argentina, como toda guerra, se va y se mide por el número de fallecidos. Eso, o sea, todo el sistema de salud, por supuesto, tiene que tener en cuenta la cifra de los contagios, los testeos, los sistemas de camas disponibles, pero la guerra, en esta guerra contra el coronavirus, lo que desgraciadamente es así, son hechos reales, se mide por el número de fallecidos y entonces ese número que tiene Argentina, que por supuesto, ojalá hubiese podido ser número 0, ¿no es cierto? Pero ideal no existe. La perfección no existe, pero tenemos que tratar de acercarnos y hacer lo mejor que podamos, lo mejor que podamos. Y entonces en esos números que tiene hoy Argentina, a muchos países o a muchos sectores le molestan. Desgraciadamente es así, es doloroso, es así. Quisieran que Argentina llegase al fin, como llegan otros países, con ese número de muertos de decenas de miles. Y eso para que Argentina quede así vencida, digamos, o queda al mismo nivel. Y eso es algo que no lo acepto, es algo que no lo puedo aceptar. Es por eso que he escrito, y han visto las trilogías y los artículos que he escrito, hay un cuarto en camino, que será dado a conocer, de los cuales, será dado a conocer cuando los momentos, ¿no es cierto? Los momentos, cuando vea que no se puede estar escribiendo a cada rato, hay que dar el tiempo a que se hagan las medidas, se reaccione, y entonces está en Argentina, está en nosotros, en que no llegue a ser como otros países, desgraciadamente con ese número de decenas de miles, y el número de fallecidos salve la mayor parte de vidas que se pueda, porque de eso se trata. Porque el mito de que lo económico frente a la salud y que si se hace la cuarentena, o sea, se está dando interés a la salud, pero no a la economía, eso no es cierto. Todos los países, así como yo he dado los números, ¿no es cierto? Ustedes lo di durante esta intervención. Los números de países, el virus no ha perdonado, los que no han hecho cuarentenas, no han tomado medida a tiempo, son esas decenas de miles, más o menos estamos en todos esos países, mismo los países más ricos, pero la caída del Producto Bruto Interno, o la caída de la economía, la caída digamos, el empobrecimiento de la población, ha sido una constante. Estas son cifras oficiales. Similar más allá de las medidas. Ha sido una constante en todos los países, y comprendido en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, que eso es un problema también. Eso además es una influencia para Argentina, porque si usted está comerciando, las economías hoy sabemos que están, es el principal socio comercial Brasil. Exactamente. Europa,
o sea que el Producto Bruto Interno, la caída de la economía debido a esto, al coronavirus, en estos meses fue una caída entre 6, 7, 5.6, 5.7, o sea, entre 6 y 5, 6 y 4, todos cayeron, incluso Suiza, que es la que mejor lleva, no en el número de fallecidos, pero bueno, Suiza, que es un poco una isla, ¿no?, dentro de Europa. Y eso es en todo, y se endeudaron. Y hoy, y eso es por eso que Europa y por eso que el Fondo Monetario Internacional y todo lo demás, bueno, se mira a Argentina en la situación que tiene Argentina, porque se tienen que poder negociar o comprender si Argentina, porque se tienen que poder negociar o comprender situaciones que sean sustentables para los pueblos o para las poblaciones. No se puede, porque sabemos que en estas situaciones están esos fondos, que se les llama fondos, ¿no es cierto?, con esos rapaces, no quiero utilizar esa palabra que es tan... pero que están esperando el momento. Tan poco simpática, ¿no es cierto? Son esos rapaces, porque ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, o sea, los grandes organismos internacionales hoy, o sea, la globalización del mundo, como es la ciencia que afecta a todo, pero bueno, en el nivel de la economía, la globalización, el problema primero y el problema mayor no es ya estos fondos monetarios internacionales, bancos internacionales, o Banco Europeo, el FMI, que son los que prestan, imponen condiciones, que ya sabemos, o sea, esas condiciones que imponen, que son cíclicas, que llevan a que para ellos reducir el gasto público, reducir el sistema de salud, reducir el sistema de la población. Bueno, aquí es con el Banco Europeo, etcétera. Esto es independiente o sea, yo no lo estoy analizando, yo estoy analizando hechos, yo no lo analizo de ninguna... no me pongo, o sea, yo estoy con la bandera argentina y bueno, si tengo que decir algo por Francia, lo hago con la bandera francesa también. Pero quiero decir que lo que más, digamos, la gran pandemia, digamos, económica, el gran problema, es que es la financia internacional que no aparece, es la que está detrás, que no tiene rostro, y que son y a los que los fondos monetarios o las grandes bancas y después los grandes trusts y demás tienen que rendir cuentas o manejar, porque es el capital financiero, no es ni siquiera el capital productivo. Los dueños de todo y que no son estados y que no son nada. Claro, pero que son los que manejan. En este momento no es ya como era antes, que estaban conocidos y se hablaba, sí, los que están, bueno, todo eso está, pero está este otro nivel que es, digamos, mucho más invisible, entre comillas, y son los que, entonces, ese es el sistema de vasos comunicantes, es ese sistema además líquido, porque los vasos comunicantes es un sistema líquido que se ve en las respuestas políticas o no políticas, que es en el lenguaje, que es un lenguaje que es lo que se ha dado en llamar, entre comillas, el políticamente correcto, que no dice nada, o que no analiza, o que no deja ver el fondo de las análisis. Y bueno, y es por eso que mi escuela, que es una escuela de ciencias exactas, una escuela de física del universo, una escuela que lleva los valores de la ciencia, que son la búsqueda de la verdad, sin compromisos ni claudicaciones,
y con una libertad total en el pensamiento para poder analizar, desandar y llegar a ver el fondo de las cuestiones. Si uno se plantea el origen del universo, no es que se está planteando tareas subalternas, digamos, con el respeto de todo. Quiero decir, si uno es que quiere llegar al origen, ¿no es cierto? Sí, pero donde no entran las opiniones, digamos, ahí es todo prueba. Y en la ciencia, entonces, las compromisiones y todo lo demás, y eso es una dinámica, por no hablar de lucha de intereses, que se da en el mundo y que está determinando por qué hoy Argentina está en una parte geopolítica muy interesante dentro de la geopolítica internacional, y donde su tarea en esta lucha, en esta guerra contra el coronavirus es muy importante, porque en su población está salvaguardando vidas, y yo deseo que continúe en esto que hemos hablado, ¿no es cierto? Que es una cuarentena segmentada, donde tiene que ser muy dura en este momento, en las zonas, en los lugares rojos, de los que hemos hablado, y por eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dice muy bien en decir, y no es una exageración, de que si se abre la cuarentena, y si llega a abrirse la cuarentena en Cava, y si llega a abrir la cuarentena, y se hace lo que uno veía que se pedía, es cierto, los cadáveres, y es terrible decirlo, los cadáveres van a ser, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto, y si no se ven en Argentina es porque el gobierno y su ciudadanía y su población han hecho bien las cosas, porque ahora es muy fácil decir a esas señoras, señores y señoritos, pero mire, si tenemos 12 muertos por día, tenemos 20 por día en las rutas, y entonces, ¿por qué tenemos que seguir con la cuarentena? Claro. Si la cuarentena va tan bien, ¿por qué tenemos? Y no saben estos señores que es que no se tienen 20 muertos, no se tienen 20.000 y no se tienen 100.000 por el coronavirus, porque se ha hecho la cuarentena, y que se tiene que seguir porque la curva sigue ascendiendo, y no es porque la cuarentena esté mal, es porque la circulación y el virus ha ido circulando, se han formado focos. Usted sabe también la irresponsabilidad, está el caso del Chaco, está el caso, hay un foco en Necochea que no tendría que haberlo visto. También por irresponsabilidad. Hay un foco de no sé si de una médica o de un médico que llegaron de Europa, y entonces querían, de Europa, bueno, de un viaje, querían reunirse y no hicieron, la cuarentena estaba y no la hicieron. Vinieron, lo de Necochea fue hace pocos días, sí, ¿no es cierto? Ustedes están mejores informados, ¿cómo es posible? Bueno, no, veo que usted también está muy bien informada. De todo sí, porque usted sabe que la computadora, el computador es una herramienta de trabajo para mí, pero más allá, eso está en las personas, ¿no es cierto? Eso está en las personas, y a mí me gusta, siempre ha sido así, y a mí me gusta estar bien informada, ir a las fuentes, y si no está en las fuentes, o sea, yo miro todo, hago mis análisis, pero yo voy a la fuente, y si no está en la fuente se buscan. Uno hoy la información se puede buscar, pero es muy importante, y yo no quiero ser reiterativa, tal vez con esto sea una proposición, es muy importante que en Argentina, así como se han hecho, se están haciendo muy bien las medidas y toda la acción, se haga una campaña de información, de acompañamiento a la gente, de mostrarle que este camino se tiene que seguir, y entonces alertando para que no se confundan, porque el que está solo y espera, y está solo y espera desde hace 2 meses, y algunos en situaciones económicas más difíciles que otras, vienen los pájaros de colores, las lentejuelas, las divas y divos que les hablan
vuela mariposa, deja de estar en cuarentena, salgamos a volar, y ahí la vida vale más. La primera batalla que se da es la batalla por la vida. Por eso nosotros también tratamos de ser como medio de comunicación muy responsables, porque sabemos que hay entre mucho lobby y mucha irresponsabilidad, sobre todo acá en la Argentina, se están dando los mensajes muy cambiados. Por eso también nos pareció interesante cuando veíamos, y también felicitarla por eso, su compromiso de dar una postura sobre la cuarentena en la Argentina, por ahí usted no viviendo acá, pero anteponiendo el ejemplo del lugar de donde usted le toca estar, las cercanías suyas que han sido lamentables en cuanto a cantidad de víctimas, me pareció muy importante el tema de que usted se comprometiera. Por eso, más que nada, más allá de todo su currículum científico, que no lo vamos a elogiar delante de usted porque ya todo la mayoría lo conoce, favor, pero digo, alguien de su nivel que tomara el compromiso valga la redundancia, ¿no?, de comprometerse en este tema para que la ciudadanía entienda que hay que respetar estas normas que nos pusieron, nos pareció muy interesante, así que la verdad muy satisfecho con esta entrevista. Yo le agradezco, además también quiero reconocer la labor que hacen medios como el de ustedes y otros medios en estar presente, ¿no es cierto? Que es fundamental. Y lo de compromiso, sí, eso ya me ha venido desde más remota infancia, ¿eh? En mi casa y mis padres, y siempre han tomado un compromiso, siempre el posicionarse, el tener que saber dónde uno está parado, dónde uno lleva, y el saber qué son sus raíces, y es una responsabilidad, es una obligación. Yo lo hago además como es una obligación, no podría ser de otra manera. El no estar presente, además de que uno siempre quiere estar presente en lo bueno, sobre todo, además, ¿cómo no se va a estar presente en momentos así, donde sí, algunos sectores no quieren tomar la medida de lo que es, ¿no es cierto? Pasar por una situación así, pero más allá la de los medios, que hay medios además, hay medios que están empeñados, que son voceros, porque están en esa reflotamiento cotidiano o horario, a cada hora de lanzar nuevos mitos, es un trabajo, lo que se llama el trabajo de zapa, ¿no es cierto? El estar martillando permanentemente. Pero en eso yo quiero señalar, y por eso espero que me estén las autoridades nacionales escuchando, que en muchos casos lo han seguido, lo han hecho y han seguido sus propias buenos consejeros y sus propias buenas conciencias y capacidades, no necesitan de lo mío, pero estando afuera uno puede tener, hay personas que lo tienen, y en mi caso es con humildad que lo digo, una capacidad de reacción en esto se tiene que tener una capacidad de reacción muy rápida. Fundamental. Es la reactividad, como además, bueno, en toda guerra se lo tiene que tener, pero una capacidad de reacción muy rápida, de interpretación de lo que está pasando, y de no dejar justamente el espacio libre para que sea, y entonces yo sé que hoy están en los distintos frentes trabajando día a día, permanentemente, en todos los frentes, en todos los niveles, pero todos los gobiernos, toda acción, toda guerra tiene su sistema de comunicación, y que es muy importante ese sistema de comunicación, del cual se crean puede crearse una realidad ficticia como era la que se veía, ¿no es cierto? De que
y que lo siguen haciendo, como esto de que el virus no, lo que pasa es que el virus llega ahora, no tiene sentido seguir porque el virus está más debilitado en Argentina, pero ¿de dónde salen esas barbaridades? Como lo mismo esas barbaridades de la mal llamada teoría del rebaño, no sé si otro gran mito, claro. De que no hay, de que dejémonos inmunizarnos todos, deje inmunizar a todos, y entonces ya todo el mundo quedará inmunizado. Y no. Ese es un disparate científico total y quiero denunciarlo, además de ser un disparate, de un cinismo humano. No se ha comprobado, porque lo que había dicho, que no lo dijo cínicamente, pero lo que había dicho la canciller de Alemania, que iban a terminar todos con 80% y demás. No se termina, el virus no fue así. Y además esto, es un atentado, es atentar contra la vida, porque a las vidas hay que salvarlas. Este virus además no es que usted dice, deja y se va a inmunizar. La reacción del virus en cada cuerpo es muy distinta y en cada organismo es muy distinta, y hay personas que las afecta menos, hay personas que no las afecta o que las afecta poco, y hay personas en las que hace estragos. Exacto, y deja secuelas. Estragos. Y esto lo podemos ver, y estragos terribles. Y entonces, mucho más cuando se dispara, como este virus se dispara, y los sistemas de salud, no solo porque no hay respiradores, no solo porque no hay camas, no hay las personas no dan abasto. Claro. Ningún ser humano, por más que le pongan todo, las personas no dan abasto. Y el servicio de logística para transportar al hospital, para llevar y demás, tampoco, porque aquí no nos tenemos que olvidar que esto también, el doctor ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que lo ha visto muy bien y lo ha planteado inmediatamente como una guerra, incluso ha hecho jurar por la bandera a sus subalternos para que realmente comprendan la importancia de esta batalla, y al cual salud, digamos, eso da una idea del compromiso, ¿no es cierto? Y entonces hay un problema también, que es la logística. Claro. Porque nada da abasto si se dispara. Claro, que incluso en pandemia, que incluso en cuarentena, ya cuando salen, ¿no es cierto?, hay que organizar, de que las filas, que se tomen las distancias. Hay días en los que salen más gente porque tienen que ir a cobrar o tienen que ir a buscar. Bueno, hay toda una circulación en donde la logística, la previsión, si hay que cerrar un edificio, si hay que cerrar un barrio, un asentamiento, bueno, eso un médico lo dice muy bien. Luego está el gerenciamiento de todo eso, está la logística de todo eso, y es muy importante que haya gente como la hay, que estén completamente compenetrados y conscientes de que no hay que dejarle un átimo, no hay que dejarle un milímetro, porque se paga con vidas, es muy, muy incontrolable luego, ¿no es cierto? Y es muy, escuchaba incluso hoy a uno de los médicos, escuchaba al doctor Kahn, lo he escuchado muchas veces, que es muy claro en su médico asesor del señor presidente a nivel nacional y del ministro de Salud. Y hoy escuchaba, que no lo conocía y me ha parecido extraordinario, y que ya lo estoy dando aquí para que lo escuchen, sigan sus consejos, asesor del presidente, que es el doctor Luis Cámara, tal vez no conocido, como hay tantísimos científicos que no son conocidos. Es un médico clínico, y que ha hablado muy bien, y ha hablado también no con la visión de Europa y todo lo demás, pero todo esto lo ha dicho muy bien, y en ese sentido, si lo escuchan, y está muy, muy compenetrado y muy, justamente ha dicho algo que yo
lo comparto totalmente, incluso lo tengo escrito lo había escrito ya en una de mis artículos que ya han sido publicados, esto que ha sido, digamos, también ya sacado y dicho de la provincia, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, una cuarentena productiva. Y si hoy hay que hacer cierta, entre comillas, encaba o concesiones que no deben ser tomadas como tales, en lo que es poner gente en la calle, yo privilegiaría el privilegio el poner gente al trabajo, poner gente en la calle, el abrir para el trabajo, para las tareas esenciales, para los que tienen que ir a trabajar, para los que tienen que hacer una tarea, yo pienso, y no en el divertimento, Estas son situaciones, se saben, son situaciones, sí, puede haber situaciones psicológicas y demás, hay acompañamiento, se puede hacer acompañamiento a todo eso, hay programas de acompañamiento, se los pueden hacer, pero porque si se está en un estrés de situación económica, se está en un estrés para los que, digamos, se sienten más estresados, ¿no es cierto? Por eso hay que tener mucha paciencia, hay que tomar adaptación, serenidad, no estar ansioso, hacerse el plan de que esto va a seguir por ahora, digamos que hay que pasar el invierno y que luego, porque se entra en junio y julio, los meses más álgidos, junio y julio. Y luego esperemos verle una luz en el camino, como se llama, la punta al ovillo, la pata a la sota, ya cuando es agosto, septiembre. Pero bueno, agosto ya se tiene que poder ver y demás, porque esto no es eterno, ¿eh? Claro. El virus no es eterno, y el pico se ve cuando comienza, el pico no se va a ver hasta que no comience a descender. Por eso todas esas voces agoreras que salen, ¿por qué si hay cuarentena el pico crece? Pero señores, es la pandemia. Es la pandemia, si no se dieron cuenta, son conceptos vengan a Europa, los que quieren tanto hablar, están nostálgicos que quieren Suecia y los bares, vayan a Suecia, vayan a Europa. Correcto, se la pasan hablando de Europa, pero cuando no les conviene no miran Europa. En eso estamos de acuerdo, y parece bastante sencillo el análisis, pero bueno, es un poco también con lo que combatimos acá en la Argentina, los que pensamos como usted, que tal vez la cuarentena, no sé, por ahí lo pongo en boca suya, capaz que no. Creo que acá todos pensamos que no es lindo la cuarentena, pero que es la mejor herramienta que tenemos, y por no decir la única, seguramente hoy en día es la única. Así que bueno, un poco desde ese punto, por ahí queríamos charlar y estamos haciendo distintas entrevistas. Así que yo no le quiero robar más tiempo, es agradecerle muchísimo todo este rato que nos ha dedicado, con gusto, un montón de conceptos que nos ha dado, la verdad, y bueno, y no sé, invitarla si quiere alguna reflexión final, algún saludo, algún mensaje para la comunidad de Ensenada, y agradecerle profundamente por todo este tiempo. No, no se preocupen por mi tiempo, o sea, yo pienso que es un tiempo muy bien utilizado para mí, es en este momento, no podría estar ausente de lo que está pasando, es como lo he hecho siempre, como lo hemos hecho siempre, llevar adelante estos valores, saludo, o sea, es lo que decía, hay que ser paciente, paciencia, serenidad, no ansiedad, capacidad de adaptación, los que pueden trabajar con turnos, los negocios que pueden abrir con todas las medidas. No se puede tener todo. Hoy, con la situación de emergencia en la que estamos, salvar la vida es lo mejor que podemos hacer, la de nosotros y la de nuestros, todos, o sea, salvando, y además que es una tarea, además que uno hace y salvaguarda la de los demás. Se pueden seguir trabajando con capacidad de adaptación, con buenas voluntades, no se puede ser inconsciente,
los errores se pagan y las superficialidades, las frivolidades, y no dejarse confundir. Esa es la tarea más difícil, porque están los comunicadores y no comunicadores, pero que de alguna manera y de otra, que sea por los medios sociales, que sean difundiendo y permanentemente martillando, reflotando y sacando, construyendo nuevos argumentos, o sea, bien pensados para confundir y decir que la cuarentena no, que Argentina no, que cómo es posible, que con a veces campañas virulentas como la han hecho, y ustedes que están en Argentina pueden identificarlo y es mucho mejor, y eso es permanente. Luego dicen, no, nosotros no somos anticuarentena, no, nosotros no quisimos decir dictadura, no, nosotros no quisimos. Y en eso hay personalidades, digamos, o gente conocida de los medios, hay gente que firma de laboratorios, hay gente, bueno, en eso hay todo porque es una democracia, pero el punto está que cuando hay una pandemia y hay una situación de salud pública, los gobiernos tienen que tomar las medidas, y por eso la han tomado y muy bien tomado. La población tiene que cumplirla, las opiniones se vierten, pero hacer apologías y mitos es algo que atenta contra la salud, se paga en vidas, atenta contra la salud económica, atenta contra la gente, finalmente atenta contra su propio país. Atenta contra su propio país. Y es lo que más me duele, señor Leandro, es lo que más me duele, porque si debo decir algo, en Europa, con todos los errores, porque Europa ha cometido esos errores, y tal vez y yo los podría analizar, y por qué, y todo lo demás, que luego los han querido revertir, y muy bien, poniendo la cuarentena y todo lo demás, pero el virus no perdona, ¿no? El mal. Pero en ninguno de estos países, con estas decenas de miles de fallecidos, desgraciadamente, hubo una campaña desde adentro contra la cuarentena. La oposición y las fuerzas opositoras, que las hay, y en la cuarentena, eso nadie salió a decir esos argumentos anticiencia, anticientíficos y antipaís, de que la cuarentena no sirve, de que rompamos la cuarentena y todo lo demás. Sí, y la gente estaba, lo que pasa y la con Argentina. gente que estaba manifestando y va a seguir manifestando, porque hay todo, yo podría analizarlo, ustedes ya, bueno, en Ensenada me han oído clases que he dado sobre las realidades, he hablado, llevando todo el análisis del análisis mundial, del análisis en Francia y todo lo demás, pero hasta el día antes que la gente estaba manifestando y no era escuchada, pero se puso la cuarentena y todo lo demás, y nadie salió a decir, no, la cuarentena no sirve, rompamos la cuarentena. O sea, la gente lo siguió, y las fuerzas políticas en eso, y lo siguieron. No hubo una campaña, que es terrible, y eso me duele muchísimo, porque por eso es una campaña anti-argentina, y esto va más allá de distintas, digamos, Sí, de una postura distintas. política en particular. Claro, esto no, acá hay una sola bandera. En estos momentos, yo lo vuelvo a decir, la patria nos convoca, yo estoy convocada, estoy a disposición, y no es el momento de bajar los brazos. Si Argentina sigue haciendo las cosas como las ha hecho hasta ahora, diciendo, donde hay confinamientos, los testeos, el seguimiento, donde hay que agilar,
la gente que pueda ir, no circulación entre Cava y provincia, digamos, tomando todas las distancias, de distancias físicas entre la gente, tomando todos los recaudos, con la responsabilidad que la gente pueda trabajar por turnos, tomando toda la responsabilidad. Soy optimista de que Argentina va a pasar, estamos en una tormenta como lo estuvo Europa ya, pero la va a pasar. Y en eso se ven los buenos los buenos capitanes de navío, los que conducen el barco, los pilotos que conducen los aviones, los que están al frente de los distintos grupos, hay gente trabajando en primera línea, están los médicos, están los enfermeros, enfermeras, médicas, está la gente que está llevando los que están distribuyendo. Todo trabajo es importante, la cadena del trabajo, todos necesitamos de todos. Y el que está en sus responsabilidades más altas necesita del que le lleve, que le traiga las cosas. Eso es algo que se ha visto en esta pandemia, de la gente que ha sostenido con sus espaldas esa primera línea contra el virus y que ha estado en ciertos negocios atendiendo y llevando, y más en las metrópolis, y yo lo he visto acá en París, donde la situación se torna mucho más difícil, donde hay otros problemas, o sea, no habrá tantos problemas económicos. Lo que ha dejado también esta pandemia, y con esto termino, porque luego vendrán los análisis, es que eso que decía del orden, de ese sistema financiero internacional, que no tiene ese sistema líquido, ese sistema global, que no tiene rostro humano, y que no le interesa en muchos casos el rostro humano, que ha dejado, que deja en el mundo, que deja una gran desigualdad. Y el virus y la pandemia no hace más que exacerbar y poner a la luz toda esa situación, esa realidad que ya estaba. Y vuelve otra, y bueno, la realidad es lo más rico, ¿no es cierto? Lo más rico en el sentido de que siempre podemos pensar, pero va a haber realidades que nos superan. Por eso es tan importante poder anticiparse a los problemas. La mejor manera de resolver problemas, se lo dice una persona que su trabajo es resolver problemas, y si es posible grandes problemas. Y se ha metido con problemas grandes usted. Y entonces la manera es anticiparse a los problemas, poder formularlos, poder hacer que los problemas ya no los tengamos que resolver de la manera urgente, o de la manera cuando ya se han plasmado, porque ahí es más difícil. Por eso es siempre, ¿no es cierto?, la prevención, la anticipación y la prevención. Eso es la resolución de los problemas. Eso lo que no lo ven, claro, luego no lo ven. Por eso es la necesidad de comunicar y explicar, porque luego, como los problemas no aparecieron el número de muertes que ha habido en otros países y de fallecidos, y mejor aún para Argentina, por supuesto. Entonces dicen, toda esa tarea no la ven o no la quieren reconocer, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es la vida, es la lucha por la vida, es una filosofía que se da en la vida también. Por eso es tan importante poderlo, con realismo y optimismo y esperanza, calculada, pero una esperanza al fin. Profesora, doctora Norma Graciela Sánchez, la verdad, un placer, le agradecemos muchísimo la entrevista.
Y esperamos No, también que gran pase gusto. toda esta pandemia para poder tenerla de vuelta acá en Ensenada de visita. Estaré como mi valija, lo he dicho, mi valija está hecha, porque yo ya tendría que haber viajado para allí el 18 de marzo, que era un miércoles, llegaba un jueves, en todo un programa donde estaba a reencontrarme con Ensenada, allí en la vieja estación, por supuesto, con mi familia y todo lo demás, pero se hará. Lo principal ahora es cuidarse, ustedes. Yo me he cuidado y me sigo cuidando porque todavía aquí, por más que ustedes vean que se abren, que sale la gente y todo lo demás, no, hay que ver, es un virus muy traicionero, el virus sigue circulando, Y el lo que riesgo se ha sigue en todos producido lados. ha bajado, pero hay casos donde aflora, donde hay casos que suben, hay lo que se llaman los focos, en ese mapa, como yo llamaba, milimetrado, pero bueno, esa será, digamos, eso es lo que está viviendo ahora Europa, por ahora Argentina, no, Argentina, adelante, adelante Argentina, no es el momento de bajar los brazos y por eso tan importante esa campaña que tiene que ser una campaña constante de comunicación, no solo de los periodistas, sino del gobierno. Eso es fundamental, porque si no, de la campaña, que hoy le dicen que no es anticuarentena y que hoy le dicen que no es antipatria, pero se la están poniendo de que el virus vino más débil, de que está el otro país que ya están diciendo, escuchaba mismo a médicos que dicen, y no, porque ya no, ni siquiera hay que tomar la fiebre porque están los asintomáticos. No, señor médico, tomando la fiebre, si van a, como se toma, vio que en muchos lados le están tomando la fiebre, está muy bien, porque ya le están diciendo que si tiene fiebre es porque tiene algo, entonces está más vulnerable a estar trabajando, a estar circulando por la calle con el frío, si anda el virus, si tiene fiebre y no es por el virus, está más vulnerable, o sea, se están utilizando y manipulando y construyendo argumentos, y se lo está diciendo una persona que tiene algo de experiencia en cómo se construyen los argumentos y todo lo demás, se están construyendo lógicas y antilógicas todo el tiempo para confundir, para que la gente, como se ha dicho ya, y como que no se utilizaban máscaras y todo, entonces ahora es como si para ellos todo vale. No, y ante eso tiene que haber por eso doctor Luis Cámara, doctor Kahn, campaña directamente, también una campaña que venga de presidencia, que venga la provincia de Buenos Aires con esto que estoy diciendo, con los ministros que tiene allí en primera línea, están haciendo un trabajo y una campaña muy bien y salen y son criticados. Usted vio que al ministro de Salud le están diciendo, pero cómo es que habla de que puede haber cadáveres? Pero es la realidad del virus. Y no se si dejan la cuarentena abierta y que se abre, que se haga, y la libertad y todo eso, lo que se va a tener es eso, y las fosas comunes estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Brasil, estuvieron en países más ricos como el norte de Italia. Es la realidad del virus. Y esto no es miedo, esto es realidad y esto es ciencia. Y se lo está diciendo una científica, de ciencias exactas. Tal cual. No bueno, yo sé que sí, la ciencia es una sola, pero de ciencias exactas y con ese humanismo científico que nos enseñó tanto también en la región el doctor Favaloro. El doctor René Favaloro, que decía que si la ciencia y la medicina no se hace con un humanismo y con una responsabilidad social, no tiene sentido. Bueno, pierde el sentido. Bueno, Norma, le agradezco muchísimo ahora sí, así vamos a tener para trabajar bastante con esta entrevista, así que la verdad un placer. Pásenla, háganla por parte, pásenla toda junta, háganla por parte, manténganla permanente, no por mí, pueden sacar mi rostro, por los conceptos, que esto es lo importante, el poder alertar, es necesario, es un momento
es un momento crucial, y soy optimista a pesar de que se van a pasar momentos muy difíciles, son momentos dificilísimos, curvas que aumentan, pero soy optimista, hay capacidad de reacción, hay un compromiso inmenso de toda la gente al nivel del gobierno, y bueno, y el gobierno provincial, que es donde está, ¿no es cierto?, por las características históricas y de esta pandemia, de donde entra, de cómo se dan los aglomerados. Tengan en cuenta todo lo que yo he dicho, Argentina es una extensión equivalente, digamos, como Europa, o sea, hay que gobernar todo eso. Y las provincias, cada provincia un país, o sea, tan mal no estamos, No, todo lo Argentina. contrario, y esperemos mantener esa tendencia hasta el final de la pandemia, porque uno nunca quiere anticiparse cualquier Totalmente. cosa, pero ojalá se Y pueda para eso mantener. se necesita mucha fuerza, o sea, no solamente mucha fuerza ante las presiones, como dijo el señor, como dijo el señor presidente una vez ante ante esos anuncios de extensión de cuarentena, entre los primeros que no le van a torcer el brazo. ¿Se recuerdan que Sí, fue muy claro. yo soy una persona que tiene muchísima memoria y pienso que la memoria hay que regarla todos los días y hay que mantenerla, mismo de las más recónditas? Y entonces yo lo que le digo al señor presidente, muy bien dicho, no deje que le tuerzan el brazo porque le quieren quebrar el brazo. Quieren quebrar el brazo de Argentina y no deje que quiebren el brazo su brazo y el brazo de Argentina. Norma, Así que adelante. le agradecemos mucho, Así, vamos a A cortar. ustedes. A ustedes. Un gran abrazo a ustedes. Un gusto, Leandro. Un gusto, Norma, muchas gracias, Hasta pronto.